Muy buenos días para todos. Daremos 5 minuticos mientras las personas se van conectando y arrancamos con el webinar. Muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Agradecerles a cada uno de ustedes por su participación en este espacio. Arrancamos nuestro mes de economía circular con nuestro primer webinar, aplicando la economía circular desde la resolución 1407. El día de hoy vamos a tener una agenda, primero, quiénes somos nosotros responsablemente, un contexto y propósito de la resolución 1407, cómo diseñar un plan de circularidad empresarial, indicadores de seguimiento y de medición, y por último tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Les compartiré también el link de asistencia para que por favor nos vayan colaborando. Si en el transcurso también del webinar tienen alguna inquietud, nos pueden ir dejando sus preguntas mediante el chat. ¿Quiénes somos nosotros? Responsablemente es una firma de asesoría especializada en sostenibilidad y economía circular y cumplimiento normativo para las empresas que fabrican y utilizan y empacan en envases y empaques. Apoyamos el cumplimiento de la normatividad vigente para el sector y la optimización de la carga tributaria y el desarrollo de proyectos de certificación, innovación sostenible que fortalezcan la competitividad empresarial en la industria. Responsablemente ya lleva 10 años apoyando a la industria en el desarrollo sostenible.
Somos una empresa de sociedad BIC, una empresa de propósito. Nuestros objetivos de desarrollo sostenible puntualmente son 5. Contamos con el número 8, número 9, número 13, número 17 y especialmente el número 12, propósito y consumo responsable. Responsablemente cuenta con 4 ejes de trabajo: nuestra parte de cumplimiento, nuestra parte de auditoría, nuestra parte de innovación y de liderar. Dentro de nuestras asesorías de certificaciones, apoyamos a implementar los requisitos para la empresa y esté lista para una auditoría de certificación, como lo son las certificaciones NTC 6657, que abarca toda la neutralidad de materiales, certificaciones de trazabilidad y contenido de plásticos reciclados, como actualmente tenemos la norma técnica 6632, apoyamos a la implementación de sellos de sostenibilidad y autodeclaraciones ambientales. Dentro de nuestra auditoría especializada, evaluamos y verificamos el desempeño de las empresas. Contamos con auditorías ASG, son los 3 ejes: ambiental, social y de gobernanza, auditoría de tributación aplicada al impuesto al plástico de un solo uso, auditoría de proveedores de plásticos reciclados, que hace parte de la norma técnica 6632. Y auditorías internas de preevaluación, como la norma 6632. En nuestros otros servicios contamos con nuestro laboratorio y nuestra nueva línea Mente Lab, que hace parte de la implementación de proyectos de ecodiseños en envases y empaques, análisis de ciclo de vida, implementación y cumplimiento de regulaciones ambientales y la inclusión de materiales plásticos recuperados en nuevos productos. Por nuestra parte de formación empresarial, contamos con talleres de huella hídrica y huella de carbono, formación de ecodiseños, capacitaciones de materiales y transformación de plásticos, estrategias para compras verdes y programas de economía circular y sostenibilidad. Siguiente, señora Cristina. Dame un momento, por favor. Bueno, en Responsablemente no solo cuentas con un asesor, sino que cuentas con un equipo multidisciplinario comprometido para brindar acompañamiento integral y de soluciones efectivas. Nuestro equipo de trabajo, nuestra directora de proyectos, Ana Cristina Balbuena. Yo, mucho gusto, Susana Suárez, asesora técnica, ingeniera industrial, especialista en auditoría interna en sistema de gestión. Nuestra asesora fiscal, Ángela Balbuena, contadora pública, especialista en tributación y máster en tributación internacional. Nuestro compañero Carlos Andrés González, asesor jurídico, abogado especialista en derecho ambiental, nos hace el acompañamiento a todas nuestras sanciones y regulaciones en este momento a los impuestos y al plástico de un solo uso. Les presento a la persona que nos acompañará hoy con la dirección de nuestro webinar hacia la resolución 1407, nuestra señora Ana Cristina Balbuena Niño, directora de proyectos, ingeniera de plásticos con responsabilidad social, empresarial y liderazgo en sostenibilidad. Cuenta con una formación de economía circular y de sostenibilidad en la industria, análisis de ciclo de vida, materiales de polímeros y nanocompuestos. Cuenta con una trayectoria con más de 18 años de experiencia en el sector de empaques rígidos y flexibles. Y es cofundadora de Anicor y comprometida con Responsablemente. Te cedo el pase, señora Cristina, para dar inicio al webinar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia.
y por abrir este espacio muy importante para entender un poco sobre las normas y sobre cómo podemos aplicar y hacer tangibles estas acciones dentro de nuestras empresas. Nosotros en el sector de envases y empaques ya prácticamente tenemos constituida un sistema normativo que básicamente nos acompaña y que nos tenemos que empezar a adaptar y a cumplir en nuestra industria y en nuestro sector. Tenemos inicialmente la resolución 1407, que fue la primera norma que salió para impulsar la economía circular en los envases y empaques. También la conocemos como la responsabilidad extendida al productor. Y básicamente aquí lo que se hizo fue reglamentar la gestión ambiental de los residuos de los envases y empaques, no solo de plástico, sino también de papel, cartón, vidrio y metal. Esta resolución es como nuestra base o nuestra guía en cuanto al cumplimiento de economía circular a nivel nacional. De esta norma surgen algunas modificaciones, como son la resolución 1342, donde nos hacen algunas, más que modificaciones, adiciones, especialmente para los sistemas de retornabilidad, la 1342, y posteriormente el año pasado nos salió la resolución 803, que desarrolla parcialmente las disposiciones de la Ley 2232, donde se estipuló la prohibición de algunos productos plásticos de un solo uso, pero también nos hizo algunas adiciones y modificaciones a esta resolución inicial, que es la 1407. No sin ello indicar que la resolución 1407 no esté vigente. Claro que sigue vigente, sigue con una directriz y unos requerimientos que debemos cumplir. Sin embargo, siempre que vayamos a revisar la resolución 1407, también tenemos que revisar sus modificaciones y sus adiciones con la resolución 1342 y la resolución 803. ¿De dónde sale o de dónde nace esta resolución 1407? ¿Por qué de repente sale esta normativa a nivel nacional? Esto me parece importante para nosotros entender por qué es importante esta norma y entender para qué la debemos cumplir. De acuerdo a los resultados que se realizaron en un análisis de impacto normativo durante el año 2015, realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ellos identificaron durante este estudio que del total de los residuos que nosotros tenemos, de este universo de residuos que podemos tener y podemos generar a nivel doméstico, a nivel industrial, a nivel incluso hospitalario, un 30% de todos estos residuos pertenecen a envases, empaques que están fabricados en materiales como papel, vidrio, cartón, plástico y metal. Al evidenciar que es un porcentaje bastante alto de los residuos que se encuentran en este universo total de los residuos generados, se dan cuenta que este 30% no siempre tiene una buena disposición en cuanto a que se cierre el ciclo o que sean residuos que, a pesar de ser aprovechables, tengan un alto porcentaje de aprovechamiento. Esto se evidenció también en que había bastante de estos residuos en suelos y en fuentes hídricas. Para ello, nace esta resolución 1407 con el fin de que estos residuos empiecen a tener ya no solamente un cumplimiento voluntario, sino un cumplimiento obligatorio de darle disposición a estos materiales que son aprovechables y que se están yendo a vertederos o a disposiciones menos controladas, como son suelos y fuentes hídricas a cielo abierto. Entonces, así la resolución 1407 nace el 28 de julio de 2018 y reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal. Establece a los productores como el principal actor obligado a cumplir con este requerimiento, que es formular, implementar
y mantener actualizado un plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques que fomenten el aprovechamiento de estos materiales que realmente tienen un alto valor para nuestra cadena productiva. De esta forma, entramos a revisar qué es un plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques. Un plan de gestión es un mecanismo que establece el gobierno nacional para iniciar con una transición de un modelo económico lineal a un modelo económico circular. Y cuando hablamos de un modelo económico circular, nos estamos refiriendo a que queremos que todas esas extracciones de materias primas, cuando las transformamos en un nuevo producto, tengan un largo tiempo de utilización, es decir, que las podamos usar, que luego las podamos reparar, que luego las podamos reutilizar, que podamos aplicar todas las R's que inicialmente eran 3, ahora son 9 R's las que podemos aplicar antes de desechar, y aún así, en el momento en que lo desechemos, debe tener un proceso de reciclaje o de aprovechamiento que nos permita volverlo a incluir en un nuevo proceso productivo. Es decir, el objetivo de la economía circular es que hayan 0 residuos. Y este es, por tanto, la regulación que nos impulsa a esta transición de economía circular, para dejar de lado la economía lineal que se basa directamente en la producción, el consumo y el desecho completamente sin aprovechamiento. Todo esto basado en la responsabilidad extendida al productor. Pero entonces acá entramos a evaluar quién es el productor. Cuando surgió esta norma, hubo una gran cantidad de interpretaciones sobre el productor. La norma 1407 nos indicaba que el productor es aquella persona natural o jurídica que con independencia de la técnica de venta utilizada, incluida las ventas a distancia o por medios electrónicos, fabrica, ensambla o remanufactura bienes para su comercialización en el territorio colombiano de su propia marca, siempre que se realice en ejercicio de una actividad comercial que vaya destinada a un consumidor final. También es aquel que importe bienes para poner en el mercado nacional con destino a un consumidor final, contenido en envases y empaques. Aquel que ponga en el mercado como titular de una marca exhibida en los envases y empaques de los diferentes productos. Y finalmente puso quien ponga en el mercado envases y empaques diseñados para ser usados por una sola vez. Si nos damos cuenta, nos dan 4 criterios. Estos 4 criterios, 3 de estos 4 criterios nos indican que debe haber una marca propia en el envase, en el empaque, que deben ir destinados a un consumidor final. Y por tanto, estos 3 ítems orientaron a que el productor debía ser solo aquel que tuviera la marca puesta en el producto y que fuera destinada al consumidor final. Por ende, muchas empresas no logramos comprender que esto nos aplicaba a nosotros también. Finalmente, en este D se escondía bastante interpretación administrativa que posteriormente la misma entidad ANLA tuvo que empezar a dar como unas guías, unos criterios, unas aclaraciones, por así decirlo, para que se pudiera comprender que en la realidad el productor era todo aquel que utilice envases y empaques en sus procesos. En resumidas cuentas, de esta forma, en la resolución 803 del año pasado, se hizo una modificación, una adición para este mismo artículo de la 1407, donde ya especifica que estén contenidos en envases y empaques clasificados como productos plásticos de un solo uso, que importe bienes y o envases clasificados como productos plásticos de un solo uso. Y al final, en la última, en la D, donde empezamos a entrar todos, en la D volvieron a estipular que pongan en el mercado envases y o empaques y o productos plásticos diseñados para ser usados por una sola vez. Entonces, también el ANLA
nos dice es que tú no debes cumplir con todos estos requerimientos, con que cumplas uno o dos de estos ítems que nos identifica como productores, ya tú debes cumplir con la resolución 1407. Por ende, entre los múltiples cuestionamientos e interpretaciones, el ANLA publicó en su página este tipo de preguntas que las mismas empresas estaban subiendo a sus redes, preguntándose, bueno, si una empresa que fabrica botellas de PET o cualquier otro producto plástico de empaque, que vende estos productos de empaque a sus clientes para envasar cualquier variedad de artículos o alimentos, debe presentar un plan de gestión ambiental de envases y empaques por las cajas de cartón o las bolsas plásticas donde embala sus productos entregados a sus clientes. La respuesta del ANLA frente a esta pregunta es que sí. Si la empresa que fabrica botellas PET o cualquier otro producto plástico de empaque para comercialización y estos utiliza embalaje como cajas de cartón o bolsas plásticas que están concebidas para ser usadas por una sola vez, se encontraría dentro del ámbito de aplicación de la resolución y en consecuencia tendría la obligación de formular y presentar un plan que esté implementado y que tenga un proceso de mantenimiento y actualización de gestión ambiental de residuos de envases y empaques. Y ahí también pues encontramos embalajes como los unchos, el plástico stretch. Esto también estaba dentro de este ámbito de aplicación. La pregunta que también surgió fue que habían unos plazos que en la mayoría de las empresas no lograron estar en esos plazos. Entonces, si las empresas no lograron estar en esos plazos de presentar su plan, esto quiere decir que ya no podían presentar el plan. La empresa dijo, sí, usted puede seguir presentando su plan de gestión. El ANLA dijo, sí, lo puede hacer. Las normativas indicaron que era hasta tales fechas, pero usted está dentro del ámbito de aplicación y si no ha presentado su plan, se sugiere que lo hagan en el menor tiempo posible. Finalmente, hay otra pregunta que me llamó mucho la atención de todas estas aclaraciones, de esta interpretación administrativa que es muy importante, y es la extemporaneidad acarrea alguna sanción. El ANLA contesta sí. Por esta razón es recomendable presentarlo en el menor tiempo posible si se está dentro del ámbito de aplicación y no se ejecutó en las fechas límites establecidas. Los procesos sancionatorios son establecidos bajo la ley 1333 de 2009 y son determinados por un grupo evaluador. Claro está que ellos también dejaron una aclaración y es que las sanciones no van a llegar de sorpresa, como que ya mañana te llega una sanción, sino que primero hay un proceso que es que hay un requerimiento por parte de la entidad antes de que te llegue una sanción. Entonces, estos procesos de requerimientos son los que nosotros también estamos apoyando por parte de nuestro asesor jurídico para cuando existen estos procesos de requerimientos antes de presentarse una sanción. Hasta el momento, el ANLA no ha puesto sanciones por incumplimiento. Sin embargo, ellos siempre están recomendando presentarlo en el menor tiempo posible en el caso de que no estén en cumplimiento. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? La norma de la resolución 1704 nos dice que nosotros debemos presentar un plan de gestión. Este plan de gestión lo podemos presentar en dos modalidades. Uno, ya sea de forma individual como empresa, o dos, adheriéndonos a un colectivo o formando o creando un colectivo para el cumplimiento de este plan. Este plan, como lo mencioné anteriormente, no es solamente para materiales plásticos, también está para residuos de envases y empaques, tanto de ventas primarias, es decir, el envase y el empaque que está en contacto directo con el producto o el bien que yo estoy suministrando al consumidor final, como secundarios, que pueden ser las cajas, y terciarios, incluso que puede ser de único uso como el stretch, los que están mucho más externos y que generan esta unidad de venta.
que pueden ser nacionales o que pueden ser también importados, también está dentro de nuestro ámbito de aplicación y que están puestos en nuestro mercado nacional. Entonces, cuando nosotros vamos a crear un plan colectivo, o se crearon ya muchos planes colectivos que están actualmente en funcionamiento, se debieron crear como una persona jurídica, como una empresa que está constituida con el único objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este plan de gestión para todos los que estén allí vinculados. Esto se debe hacer con acuerdos entre los productores interesados en ejecutar el plan de gestión y deben designar un vocero o un representante del plan colectivo. ¿Qué envases y empaques se excluyen? Se excluyen los envases y empaques de residuos peligrosos que se deben gestionar de una forma diferente, con una normatividad distinta. Se excluyen también los envases y empaques de madera, fibras, textiles o naturales que sean distintas a cartón y papel, y también los envases y empaques de fármacos y medicamentos, es decir, que estuvieron en contacto directo con estos productos químicos que también tienen una vía de disposición muy distinta a un residuo aprovechable. ¿Qué es lo que sucede con este plan de gestión? Este plan de gestión de envases y empaques debe contener o debe estructurarse. Es un documento que se debe estructurar con unos requisitos que nos indica la norma. Estos requisitos es que se debe identificar el productor, se debe describir el plan, qué es lo que nosotros vamos a hacer para dar disposición a esos envases y empaques que estamos poniendo en el mercado. Describimos las características y el funcionamiento técnico, logístico, operativo de nuestro plan, la inversión que puede acarrear tanto para la investigación como para el desarrollo o innovación y ecodiseño que debamos aplicar para optimizar nuestros residuos. También debe tener una parte de determinación de la línea base de materiales puestos en el mercado. La línea base es un punto también importante que vamos a tocar más adelante. Vamos a explicar qué es la línea base. La línea base es el tiempo en el que nosotros vamos a empezar a cuantificar estos materiales de envases y empaques de un solo uso y productos plásticos de un solo uso que estamos usando, cuánto estamos generando en ese año. Ese cuánto no solamente es yo genero residuos aprovechables 1000 toneladas y ya, no, tenemos que identificar de qué son estos residuos aprovechables. Son de papel, son de cartón, son de vidrio, son de metales, son de plásticos. Para los materiales que son multimateriales, para esos envases que están compuestos de distintas capas, primará que el material que supere el 70% del peso del envase es el que se va a reportar y se va a tener en cuenta en la cuantificación para cumplir con las metas de aprovechamiento. Se estipulan unas metas de aprovechamiento que posteriormente vamos a hablar un poco más sobre ellas. Y aquí entonces vamos a hablar sobre qué es el año base, de acuerdo a todo lo que debemos poner en ese plan, en esa estructura de ese plan, que es un documento robusto. Vamos a entender qué es el año base. El año base es el tiempo en el que se determina la cantidad en toneladas de envases y empaques que hemos puesto en el mercado para la fijación de las metas cuantitativas. Este año base, la ley lo estipuló como el tercer año anterior al periodo de evaluación. Y acá es importante comprender entonces que la norma sale en el 2018 y esta norma nos está avisando que tenemos que empezar a cuantificar año 2018, cuántos envases y empaques estamos poniendo en ese año para presentarlo en el año 2021. Es decir, nosotros tuvimos tiempo hasta enero del 2021 para presentar nuestro plan de acción frente a los envases y empaques que pusimos en el 2018. Entonces, por eso acá, en este cuadro, yo pongo el periodo de evaluación, que fue el año 2021, cuando presentamos nuestro plan de gestión de envases y empaques, y cuál fue el año que yo cuantifiqué. Es decir, el año 2018 fue el que yo empecé a cuantificar cuántos envases y empaques puse en el mercado, y de esta cantidad total, cuál es la meta de aprovechamiento que me pone la norma
en este caso fue el 10%. Es decir, si yo ponía 1.000 toneladas de material de envase de empaque en el mercado, tenía que estructurar mi plan con un 10% de aprovechamiento, es decir, 100 kilogramos de esos 1.000 kilos que había puesto inicialmente en el mercado, 100 kilogramos debía yo justificar o indicar en cada uno de la estructura del informe cómo iba a recuperar esos 100 kilos de meta de aprovechamiento y con qué actores o con qué asociaciones, con qué gestores, con qué alianzas iba yo a lograr esta meta. Así cada año se va aumentando, se va incrementando en un 2% y en el año 2025 estamos en el cumplimiento de una meta de aprovechamiento de un 18% de todos los envases y empaques que hemos puesto en el 2022. Esto es lo que nos indicó la norma. ¿Qué pasó posteriormente? Con la resolución 803 del año pasado, nos indicaron que las metas para plástico se calcularían de forma independiente. ¿Esto por qué? Porque acá nosotros estábamos dando un global. Es decir, pusimos 1.000 kilos de material recuperado, de material de envase y empaque, perdón. En el año 2018 pusimos 1.000 kilos de envases y empaques en el mercado, pero podrían haber sido de cartón, de papel, de plástico, y generalmente lo que se estaba haciendo es que si yo ponía plástico, la meta de aprovechamiento o esa compensación, incluso en algunos casos se estaba haciendo con materiales que no correspondían a los que yo estaba generando. Entonces, si yo generaba materiales plásticos, podía compensar con cartón. Y en ese orden de ideas, por eso en el 2024 dijeron, no vamos a seguir con esa práctica. Necesitamos que si tú generas plásticos en el territorio nacional, estás dejando residuos de materiales de envases y empaques plásticos, también recuperes materiales plásticos, también se aprovechen materiales plásticos. Entonces, en ese orden de ideas, la resolución 803 no solamente me divide o me deja unas metas específicas e independientes de los otros materiales para los materiales plásticos, sino que también establece unas metas de recolección, de aprovechamiento, que eran las que ya teníamos anteriormente estipuladas en la 1407, y también unas metas de contenido de materia prima reciclada dentro del nuevo producto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros inicialmente estábamos hablando de aprovechamiento, y aquí es importante tener en cuenta estos tres conceptos. La recolección es la actividad mediante la cual se recogen los residuos de envases y empaques plásticos y residuos de productos plásticos. Los recogemos y los almacenamos para un posterior traslado a unas empresas transformadoras. El aprovechamiento es cuando ya estos residuos recolectados se recuperan mediante procesos de reutilización, reciclaje o valoración energética. Y el contenido de material reciclada es una cantidad, un porcentaje de material recuperado o de materia prima reciclada postconsumo, postindustrial, que yo debo incluir en la fabricación de un nuevo producto. ¿Esto para qué? Para que todo se esté moviendo, para que se pueda cerrar el ciclo realmente, porque si yo solamente me encargo de recoger y aprovechar, pero no obligo a incorporar en el proceso productivo, entonces muy seguramente los gestores se nos van a quedar con mucho material acumulado, y por eso se generaron estas metas de contenido de materia prima reciclada para obligar a que también se utilicen los nuevos productos. De esta manera se estableció entonces unas nuevas metas, unas metas de recolección para materiales, específicamente los plásticos, donde están todas las botellas y envases de plásticos para contener líquidos. Se pusieron unas metas de recolección establecidas para plásticos del sector construcción, también unas metas de aprovechamiento para envases de polietileno de alta densidad, para envases en PET específicamente,
para los plásticos en construcción y finalmente el contenido mínimo de materia prima reciclada que puede ser postconsumo, postindustrial, siempre y cuando el postconsumo sea el que se utilice en mayor proporción que el postindustrial, debe cumplirse con estas metas de aprovechamiento que en botellas de PET para agua se estableció este año un 50%, para botellas PET de otras bebidas como refrescos y otras distintas, un 20%, y para los plásticos del sector construcción se estableció un 80% de materia prima recuperada dentro de estos productos. ¿Cuál es el objetivo? Que en el 2030 tengamos unas metas altas de aprovechamiento, incluso hay una visión que se llama Visión 3030, y es que es para el 2030 que logremos unas metas de aprovechamiento de un 30% de estos productos de envases y empaques que son aprovechables. Ahora bien, hay unas metas también de cobertura geográfica, donde están cobertura como San Andrés para el 2022, para el 2023 Cúcuta, el 2024 Pasto, Riohacha, Florencia, Yopal, Quibdó, esto con el fin de que no solamente concentremos estos aprovechamientos en las principales ciudades, sino que también lo hagamos en las ciudades intermedias. Se aplica también una metodología multicriterio únicamente para los planes colectivos, donde se dan unos puntos por meta de aprovechamiento de los residuos, por cumplir con estas metas de aprovechamiento, por ampliar la cobertura geográfica, por la inversión en investigación, innovación y ecodiseño, y por programas de sensibilización que se implementen. Todos estos son métodos digamos, de cumplimiento que se aplican exclusivamente para los planes colectivos. Ahora bien, habían unas fechas límites que al 31 de diciembre del 2024 se debían actualizar todas estas metas de aprovechamiento en los planes colectivos, en los planes individuales y finalmente tener unas presentaciones anuales de avance que se deben presentar en marzo y en abril, de acuerdo al cuarto número del expediente del plan. Todo esto se debe gestionar y radicar ante el ANLA, tanto si lo hacemos como plan individual, como plan colectivo se debe hacer en la ventanilla vital, que es la que nos suministra el ANLA para hacer estos trámites, es decir, nosotros como empresa igual lo tenemos que presentar. Los planes colectivos nos apoyan en todo ese proceso y nos representan ante el ANLA cuando estamos vinculados en un plan de estos. ¿Qué riesgos mitigamos con esta implementación? Mitigamos en el eje ambiental la cantidad de material de empaques que puedan llegar a rellenos sanitarios o a vertientes hídricas y también la cantidad de uso de materias primas originales que usemos en la fabricación de nuevos productos. En el eje económico evitamos o mitigamos con este cumplimiento que haya un riesgo de multas o sanciones por cuestiones legales y en la parte social podemos mitigar que hayan una baja reputación en temas de sostenibilidad para nuestras empresas. ¿Cómo apoya responsablemente este tipo de cumplimientos? Nosotros aplicamos 5 etapas de asesoría. Una parte es diagnóstico normativo. Nosotros visitamos a las empresas, revisamos cómo les está aplicando realmente esta norma, qué tantos años tienen, los años que tienen de pronto que no han estado en cumplimiento, qué envases y empaques son los que deben cuantificar para sus líneas base. Los apoyamos en todo este proceso de levantamiento de las líneas base, en la gestión de la vinculación a los planes colectivos, es decir, revisamos qué planes colectivos están interesados. Hay muchos que están actualmente en el mercado. Tratamos de mirar cuál sea el más óptimo en costos para la aplicación de la empresa. Presentamos y estamos verificando que este plan de gestión ambiental de residuos se presente ante el ANLA y gestionamos esta presentación de una forma acorde con los requerimientos de la norma y también regularizamos los años que no han sido reportados. Es decir, corregimos estos periodos omitidos siempre con apoyo de los planes colectivos que deben apoyar estas etapas
también de estos años anteriores, aunque aquí es muy importante tener en cuenta que actualmente nosotros nos podemos vincular a un plan colectivo para empezar a cumplir a partir del año en vigencia, pero los años que no han sido reportados, para estos años sí debemos crear un plan individual, que en muchos casos los planes colectivos apoyan realizar, en otros casos no. Entonces, dependiendo de ese criterio, nosotros también nos apoyamos en la realización de este plan individual para el cumplimiento de los años vencidos. Finalmente, aquí hago un paréntesis porque de nuestra línea de laboratorio de innovación Mentelab, hoy vamos a rifar un taller de innovación Mentelab que va a estar patrocinado por Responsablemente. Este taller es un taller que consta de 5 horas, tiene una participación de hasta 5 personas para que un equipo esté estructurado en trabajar en estas 5 horas de innovación. La metodología debe ser presencial porque estos talleres de innovación es importante que haya el relacionamiento directo. En estos casos, la presencialidad nosotros la vamos a cubrir en Bogotá. Para empresas que estén fuera de Bogotá, la empresa decida si toma el taller acarreando los costos de transporte. ¿Cuál es el enfoque de este taller? El enfoque de este taller es que haya una creatividad aplicada a los desafíos de sostenibilidad, circularidad o desarrollo de envases y empaques dentro de la empresa. Entonces, ¿cómo los invito a que participemos en este mismo momento? Para todos los participantes que están en el webinar actualmente, la idea es que si están interesados en recibir este taller de 5 horas de innovación, que está patrocinado por Responsablemente, coloquen en el chat el nombre de la empresa que representa y nos responda con una sola palabra esta pregunta: ¿qué desafío de sostenibilidad crees o consideras que está enfrentando hoy tu empresa? Esto puede ser una sola palabra como normas, certificaciones, circularidad, envases, empaques, residuos. ¿Qué es lo primero que llega a la mente cuando decimos qué desafío está enfrentando hoy tu empresa en temas de sostenibilidad? Con esto vamos a empezar a mirar quiénes son las personas que van a participar y vamos a comunicar cuál va a ser la empresa ganadora de este taller patrocinado por Responsablemente, con el fin de motivar e incentivar la innovación dentro de las empresas, ya sea en cumplimiento, ya sea en que se quieran certificar en algo o en algún desafío que presenten exclusivamente en temas de sostenibilidad. No siendo más, cierro acá mi paréntesis y ya entraríamos a revisar cómo podemos hacer que esta norma de la resolución 1407 no solamente sea un requisito o un cumplimiento que nosotros podemos dar por realizado o por hecho cuando nos vinculamos a un plan colectivo que nos cubriría todos los requisitos en su gran mayoría para empezar a cumplir, sino que también hagamos algo dentro de nuestra empresa. ¿Cómo podemos trasladar esas metas dentro de nuestra empresa y cómo podemos motivar esa economía circular dentro de nuestra compañía? Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Recomendamos que se gestione un plan de circularidad empresarial. Este plan de circularidad empresarial se basa en 6 pasos. Uno es que hagamos un diagnóstico inicial dentro de nuestra empresa, que nos establezcamos objetivos y metas de circularidad de acuerdo a los resultados de ese diagnóstico, que se realicen unas estrategias y acciones circulares, que tengamos unos indicadores de desempeño, porque recordemos que lo que no medimos no lo podemos controlar y mucho menos lo vamos a poder mejorar si no lo estamos midiendo. Tener una evaluación de impacto y mejora continua, cómo nosotros estamos impactando a nuestra empresa con estas estrategias que hayamos planteado, y una comunicación y reporte. Es muy importante que lo que nosotros logramos dentro de nuestra empresa se comunique de forma externa, tanto a nuestro equipo de trabajo como también a nuestros clientes, a nuestros proveedores, para que nuestras acciones sean visibles. ¿De qué se trata la primera etapa del diagnóstico inicial? El diagnóstico inicial tiene por objetivo identificar la situación actual de la empresa, evaluar qué tipos de materiales estamos utilizando, cuál es el volumen total de residuos generados y aprovechados que estamos generando dentro de la empresa, si existe un plan de gestión, si lo estamos cumpliendo, si lo estamos haciendo de forma individual o colectiva,
si hay un porcentaje de material reciclado que estemos incorporando o que nuestros envases y empaques los estemos comprando con un porcentaje de material recuperado dentro de su matriz polimérica o dentro incluso de sus cajas, si están utilizando cajas de cartón recuperado, papel con papel recuperado. Bueno, mirar qué tanto estamos incentivando el uso de estos envases y empaques con material recuperado incorporado. Productos internos de reducción, procesos internos, perdón, de reducción, reutilización, recuperación o reciclaje que estemos efectuando. Una vez ya hemos evaluado estos ítems, ¿qué hacemos? Establecemos unas metas que sean específicas, que sean medibles, que sean alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Ejemplos de eso, por ejemplo, aumentar el contenido reciclado en los envases hasta en 30% para el año 2026. Lograr la valorización de un 60% de los residuos de envases y empaques que hemos generado en el año 2025 para el año 2026. Implementar un sistema de logística inversa con 3 clientes o 3 proveedores aliados, en donde en lugar de que me mande cada vez una caja, con mis productos, yo le devuelva su caja y me la vuelva a usar varias veces, por ejemplo. Son esquemas que podemos implementar, incluso sustituir el 50% de materiales no reciclables empleados por opciones que sean monomateriales, que nos permitan un mayor aseguramiento de que haya una reciclabilidad en estos envases. Por ejemplo, los laminados, los multimateriales, son materiales que han empezado a migrar, son envases y empaques que han empezado a migrar a procesos de monomaterial para que puedan aumentar su proceso de reciclabilidad. Entonces, es empezar a establecer estos objetivos o estas metas que van a estar muy relacionados a lo que nosotros evidenciamos en nuestro diagnóstico inicial. Posteriormente tenemos que establecer estas estrategias, es decir, cómo vamos a cumplir estos objetivos. Entonces, establecemos estrategias, ya sean en líneas de ecodiseño, en líneas de reciclabilidad, en líneas de cierre de ciclo, de consumo responsable. ¿Cuál es la acción concreta que voy a hacer para esta estrategia? ¿Cuál es el responsable dentro de la compañía para que esto se ejecute? El plazo y un indicador que me va a medir si estas estrategias se están cumpliendo. Es muy importante que nosotros pongamos un responsable y unos plazos a nuestras acciones, porque de lo contrario no va a haber nadie encargado de realizarlos, ni tampoco va a haber un afán por cumplirlos. Entonces, esta parte es muy esencial en la realización de estrategias. ¿Qué indicadores de desempeño podemos implementar? Porcentaje de material reciclado que incorporamos en nuestros productos o que en nuestras compras solicitamos a nuestros proveedores que incorporen en los envases y empaques que nos suministran. Porcentaje de residuos recuperados sobre el total que nosotros generamos. ¿Qué estrategias podemos implementar para recuperarlos? Se los damos al plan colectivo, nosotros mismos lo gestionamos con un gestor directamente. Porcentaje de cumplimiento de metas de ecodiseño, cómo podemos minimizar, reutilizar, reducir la cantidad de material que estamos usando, toneladas de dióxido de carbono que estamos generando, que estamos evitando al sustituir un material o que estamos evitando al generar un proceso de reciclaje o de cierre de ciclo. Finalmente, evaluación de impacto y mejora. Entonces, cómo cada uno de estos indicadores no solamente nos están midiendo nuestro desempeño, sino que estos indicadores también nos brindan un beneficio ambiental. Es decir, qué ahorro de recursos tuvimos, cómo estamos impactando, ¿sí? Cómo redujimos una huella, cómo tenemos también beneficios económicos, ahorros económicos, cuánto dinero nos ahorramos en el año por haber implementado un programa de ahorro energético, de eficiencia energética, de ahorro de consumo de agua, por implementar paneles solares. Son todos estos tangibles ya económicamente que nos van a indicar realmente si el impacto tanto para la empresa como para el medio ambiente fue asertivo en nuestra estrategia de circularidad.
incorporar esos aprendizajes al sistema de gestión ambiental. Es decir, si tenemos un sistema ISO 14001 o una NTC 6632 en implementación, ¿cómo incorporamos todo este plan y estas estrategias dentro de nuestro sistema de gestión que debe estar dentro de este sistema para que pueda seguirse nutriendo, siga funcionando y siga mejorando de forma continua? Y ajustar metas y estrategias cada año según los resultados que evidenciemos. Finalmente, la comunicación y el reporte es súper importante. Divulgar los avances de circularidad en informes de ASG o de sostenibilidad. Si es una empresa BIC, allí se pueden divulgar este tipo de resultados. Compartir resultados con nuestro equipo de trabajo, con empleados, con clientes, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con las autoridades. Todo esto es importante comunicarlo, visibilizar nuestros logros a través de declaraciones ambientales, de sellos, de certificaciones externas, de reportes, ya sea de sostenibilidad GRI, según los estándares que ustedes quieran utilizar, pero es muy importante que todo esto también esté dentro de nuestro plan de circularidad, la parte de comunicación y reporte. Finalmente hay un tip. Este tip es una matriz de circularidad tipo semáforo para priorizar estrategias. Nos permite visibilizar el avance de nuestras estrategias, conocer o ir identificando el impacto ambiental y el impacto económico que pueda tener dentro de nuestra compañía y el nivel de implementación. Para esto nosotros vamos a suministrarle a todos nuestros asistentes a este webinar un Excel con estas metas de aprovechamiento, perdón, con estas metas de semáforo, donde vamos a tener la matriz de circularidad, donde vamos a tener esta visualización del impacto tanto ambiental y económico para que ustedes lo puedan y se incentiven a implementarlo dentro de las empresas. Para nosotros es muy importante que estas herramientas que nosotros les brindamos sirvan de inspiración dentro de la empresa y podamos establecer estas estrategias como acciones reales dentro de nuestra compañía. Entonces, los invito a que en la asistencia nos pongan su información, nos retroalimenten y nosotros a las personas que estén acá en estos momentos con nosotros en el webinar, les vamos a suministrar este Excel con los pasos del plan de circularidad y esta matriz de medición semaforizada para que ustedes se incentiven, se motiven en el año 2026 a arrancar con un plan estratégico de economía circular dentro de las empresas. Finalmente, con nuestra tema de taller de innovación de Mentelab, nosotros vamos a comunicar la persona o la empresa ganadora por medio de un correo electrónico. Recuerden que son 5 horas, hasta 5 personas. La idea es que se implemente en el 2026 con el fin de que... señora. Discúlpame. Vamos entonces a hacer la participación de las personas que se inscribieron. Tenemos 15 empresas inscritas. Ah, perfecto, perfecto. Entonces vamos a hacer de una vez el resultado del ganador. El resultado del ganador, sí señora. Espérame, inscribimos uno más, que tenemos 16 personas. Perfecto. Entonces les voy a compartir la pantalla. ¿Listos? ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, correcto. Listo, entonces tenemos 16 empresas para la participación del taller. Vamos a ver quién es el ganador. Qué emoción. Sí. Vamos a ver. La ganadora es Angie Narváez. Angie Narváez, ¿de qué empresa es? Si nos pudiera de pronto contestar por micrófono, puedes abrirlo o nos puedes indicar por el chat. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, eres la feliz ganadora, Angie.
Qué bueno, sí. Flexpaxas. Perfecto, excelente. Muchas felicidades. Vamos a comunicarnos contigo para entonces hacerte la entrega del bono de nuestro taller patrocinado 100% por responsablemente para este espacio de innovación y muchas felicidades. La idea es que lo Muchísimas implementemos gracias. en enero o febrero del 2026. Acordaremos las fechas para que podamos tener este espacio muy importante de creatividad y de innovación. Muchas felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto. Ok. Qué buena noticia. Em, Alguien nos dice, serían buenos más ganadores. bueno, para eso igualmente la próxima semana vamos a tener el jueves 20 de noviembre nuestro segundo webinar del mes de economía circular que va a estar orientado a la NTC 6632. En estos webinars todos vamos a tener en total 3 empresas ganadoras porque en cada uno de ellos vamos a hacer este mismo proceso de rifa para nuestro taller. Entonces, el próximo jueves habrá otra oportunidad. Los invito a esta participación también. Vamos a hacer el lanzamiento esta tarde en LinkedIn para las personas que se quieran ir inscribiendo a nuestro webinar dentro de 8 días. Y también que nos sigan en el canal de YouTube, donde podrán también encontrar todos los webinars que hemos realizado, tanto en impuestos, como en normativas, como en plásticos biodegradables, para las personas que quieran ingresar a revisar esta información. También nos pueden seguir en el canal YouTube, donde también hay un curso gratuito de polímeros para las personas que lo quieran ver. Y muchas gracias a todos por la participación. El tiempo nos dio justo. Apenas. Las preguntas las vamos a estar respondiendo. Si quedaron preguntas en el chat, las vamos a estar respondiendo a los correos electrónicos. Por supuesto, todas las preguntas que queden anotadas en el chat las vamos a responder. Y quiero agradecerles infinitamente por la participación en este espacio y acompañarnos en este noviembre de Economía Circular. Acá también dejamos los contactos de los correos electrónicos, el WhatsApp de Susana, por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, nos pueden estar comunicando por estos medios y nos pueden estar contactando. Y finalmente agradecemos muchísimo su asistencia. Muchísimas gracias, señora Cristina, a todos ustedes por su participación. Como decía la ingeniera Cristina, invitarlos a la participación de nuestro mes de economía circular, a la próxima de los 2 webinars que tenemos el próximo jueves. Y muchísimas gracias a todos por el espacio y por su tiempo. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias por Muchas gracias.